A mis 78 años, con el cuerpo cansado por el peso de las décadas y las batallas libradas, pero con la memoria tan nítida como el agua de un manantial, he decidido que ha llegado el momento ineludible de alzar la voz. Por una eternidad, el silencio fue mi compañero más fiel, mi refugio inexpugnable, pero también la más cruel de mis prisiones. Sin embargo, existen verdades que arden en el alma, que se niegan a conceder tregua hasta que son proclamadas al mundo con la fuerza de un huracán. ¿Cómo es posible que el lazo sagrado entre una madre y su hija se rompa, se desgarre, para saldar una deuda que no era más que un espejismo de necesidad? ¿Cómo se sobrevive al horror de una infancia que fue robada, de una inocencia que fue pisoteada sin piedad por la miseria más abyecta y la desesperación más profunda? Esta es mi historia, la de María Joaquina, una narrativa que pocos se atreverían a desenterrar de las profundidades del olvido, pero que, por el bien de aquellos que aún sufren en silencio, debe ser escuchada. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es el eco atronador de un grito que ha permanecido cautivo en lo más hondo de mi garganta por más de 6 décadas. Un lamento ahogado que, finalmente, hoy, se libera con la furia de un río desbordado. Mi infancia no fue un lienzo de juegos y risas, sino un sombrío paisaje de hambre y miedo, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Crecí en un rincón olvidado del mundo, un lugar donde el sol inclemente calcinaba la tierra hasta convertirla en polvo, y la esperanza era un lujo inalcanzable, reservado para unos pocos privilegiados. Éramos una prole numerosa, y la boca de mi madre, con una crueldad que aún hoy me estremece, no cesaba de repetir que éramos una carga insoportable, un lastre para su ya precaria existencia. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos demasiado rápidas, nos infligía castigos corporales por la más mínima transgresión, por el más insignificante de los motivos. Un plato que se deslizaba de las manos y se hacía añicos contra el suelo, una pregunta inoportuna que osaba romper el silencio opresivo, un llanto infantil que no podía ser contenido. Los golpes eran una constante en nuestro día a día. Una lección brutal y repetitiva que nos grababa a fuego en el alma la certeza de que éramos una molestia, un estorbo para su ya miserable vida. Recuerdo con una claridad dolorosa el sonido sibilante de su cinturón al cortar el aire, el ardor lacerante en mi piel tierna, y el silencio sepulcral que le seguía. Un silencio denso y pesado, cargado de una vergüenza inmensa y un dolor que calaba hasta los huesos. No era solo el dolor físico lo que me marcaba, sino la humillación de sentirme insignificante, de ser tratada como un objeto sin valor. La tarea de adquirir comida o ropa se transformaba en un verdadero infierno, una odisea diaria que mi madre enfrentaba con el semblante sombrío y los hombros caídos, como si cargara el peso del mundo sobre ellos. Las deudas se acumulaban sin cesar, como nubes de tormenta ominosas que se cernían sobre nuestras cabezas, amenazando con descargar su furia en cualquier momento. Vivíamos al día, o más bien, al fiado, en una existencia precaria donde cada bocado era un préstamo y cada prenda una promesa de pago. El dueño del mercadito, un hombre corpulento de mirada gélida y despectiva, nos observaba con un desprecio apenas disimulado cada vez que mi madre se atrevía a solicitar algo a crédito. La humillación era un velo palpable que nos cubría, un sabor amargo y persistente en la boca, que ninguna cantidad de agua podía disipar. En aquel entonces, mi mente infantil no comprendía la complejidad de los números, ni la tiranía de las finanzas. Solo sabía con certeza que la comida era escasa y que el miedo a la deuda era una sombra constante que se cernía sobre nuestro hogar, robándonos la poca paz que podíamos encontrar. La ansiedad se instalaba en mi pequeño pecho cada vez que mi madre salía hacia el mercadito, sabiendo que su regreso traería consigo la tensión y la desesperación de las cuentas impagas.
La pobreza no era solo la falta de bienes materiales, sino una constante opresión que asfixiaba el espíritu y minaba la dignidad. Recuerdo con una nitidez que me persigue hasta hoy, el día en que mi hermano menor, Pedrito, cayó gravemente enfermo. Una fiebre implacable lo consumía, y su tos, seca y persistente, resonaba en cada rincón de nuestra humilde morada. Mis padres, con la desesperación grabada en sus rostros, discutían a gritos sobre la escasez de dinero, sobre la imposibilidad de adquirir el remedio que Pedrito necesitaba con urgencia. Su estado se deterioraba a cada instante, y yo, una niña indefensa, observaba con el corazón encogido cómo su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente, su piel ardiendo bajo mi toque. Las lágrimas brotaban de mis ojos sin control, lágrimas de impotencia y terror, mientras me aferraba a la esperanza de que un milagro lo salvara. Por fortuna, un vecino, conmovido por nuestra desdicha, se apiadó de nosotros y nos prestó el dinero necesario para el medicamento. Pedrito se salvó, pero aquel episodio dejó una marca indeleble en mi alma. Comprendí, a mi corta edad, que la pobreza no solo infligía dolor, sino que también era una sentencia de muerte para aquellos que no podían escapar de sus garras. Y que la desesperación de mis padres era un abismo insondable, capaz de consumir cualquier vestigio de moralidad. Poco sabía yo que esa desesperación, esa necesidad imperiosa de saldar deudas, me arrastraría a un lugar mucho más oscuro que el hambre o los golpes. Un lugar donde mi inocencia, mi pureza infantil, se convertiría en la moneda de cambio más cruel y despiadada. La semilla del terror se sembró en mi corazón ese día, un terror que pronto florecería en una pesadilla de la que no podría despertar por muchos años. Un día, la atmósfera en casa se cargó de una tensión inusual, una quietud que presagiaba la tormenta. Mi madre, cuyo rostro solía ser un mapa de preocupaciones y ceños fruncidos, apareció con una sonrisa forzada, una mueca que no alcanzaba sus ojos. Me dijo que me arreglara, que íbamos a dar un paseo. Mi corazón de niña, ingenuo y sediento de cualquier atisbo de alegría, se llenó de una felicidad que pocas veces había experimentado. ¿Un paseo? Nosotras, juntas, lejos de la miseria, cotidiana. Era algo inaudito, un milagro en nuestra vida de privaciones. Con manos temblorosas, me puse mi mejor vestido, el único que poseía, remendado con esmero, pero impecablemente limpio. No me reveló el destino de nuestro paseo, y yo, en mi inocencia, no me atreví a preguntar. Solo la seguí, con la esperanza de descubrir algo nuevo, algo hermoso que pudiera borrar, aunque fuera por un instante, la tristeza de mi existencia. Caminamos por las calles polvorientas del pueblo, bajo un sol inclemente que cocía la tierra. Cada paso era una mezcla de expectación y una extraña inquietud. Mi alegría se desvaneció un poco al reconocer el camino hacia el mercadito. ¿Para qué veníamos aquí? ¿Más deudas? ¿Más humillaciones? Pero mi madre no se detuvo en la entrada principal. Me tomó de la mano, con una frialdad que me erizó la piel, y me condujo directamente hacia la trastienda. Un lugar oscuro y sofocante, donde el dueño, ese hombre corpulento de mirada gélida y despectiva, nos esperaba. Su sonrisa, aún más forzada y repulsiva que la de mi madre, me heló la sangre en las venas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, una premonición de la tragedia que se avecinaba. Mi madre me empujó suavemente hacia él, con una determinación que no le conocía. «Aquí está, don José», dijo, y sus palabras resonaron en el aire como un eco hueco, desprovistas de cualquier emoción, de cualquier rastro de amor maternal. Me entregó, literalmente. Soltó mi mano, su tacto frío aún grabado en mi piel, y me dejó allí,
indefensa, frente a ese hombre que me observaba con una mirada que nunca antes había sentido. Una mirada que me desnudaba el alma y me robaba la inocencia. El pánico me invadió con la fuerza de un tsunami. Grité, berreé, supliqué a mi madre que no me abandonara, que me llevara consigo, que no me dejara a merced de ese monstruo. Pero ella no hizo nada. Su rostro era una máscara de piedra. Sus ojos, vacíos y distantes, no reflejaban ni una pizca de compasión. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome sola con don José, en la penumbra asfixiante de la trastienda. Mis gritos se ahogaron en mi garganta cuando él me tomó del brazo con una fuerza brutal y me arrastró hacia el interior oscuro y maloliente de aquel lugar. Yo solo tenía 11 años. 11 años. La cifra se grabó a fuego en mi mente. Un recordatorio constante de la edad en que mi mundo se hizo pedazos. No existen palabras en ningún idioma para describir el miedo paralizante y el horror indescriptible que experimenté en ese lugar. El aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable, y el tiempo se detuvo, suspendido en un limbo de agonía. Mi mundo se desmoronó en ese instante, y la poca inocencia que me quedaba se hizo añicos, esparciéndose como cristales rotos. Cuando todo terminó, cuando mi cuerpo y mi alma estaban rotos, me empujó hacia la salida, como si fuera un objeto inservible. Mi madre estaba allí, esperándome, con la misma indiferencia con la que me había entregado, como si nada hubiera sucedido. Me miró, y por un segundo fugaz, sus ojos parecieron reflejar algo parecido a la vergüenza. Un destello de humanidad que se extinguió casi al instante, endureciéndose de nuevo. «No le digas a nadie», me susurró. Y así lo hice. El secreto de mi infancia había nacido. Un monstruo silencioso que me acompañaría por el resto de mi vida. Y con él, una herida que nunca cicatrizaría. Una cicatriz invisible pero profunda. Poco sabía yo que ese día, ese infame día, era solo el principio de un calvario que se extendería por años. Un precio que mi madre me haría pagar una y otra vez por sus deudas, por su desesperación, por su falta de amor. Aquella primera vez fue solo el preludio de mi infierno personal, el primer capítulo de una pesadilla que se repetiría con una crueldad metódica. Durante años, cada vez que las deudas de mi madre con el mercadito se acumulaban, como una plaga ineludible, ella me conducía de nuevo a ese lugar. El ritual era siempre el mismo, una danza macabra de humillación y dolor. La promesa engañosa de un paseo, la llegada al mercadito, la mirada vacía y desprovista de alma de mi madre al entregarme, y el horror que se repetía en la trastienda, un eco de la primera vez, pero cada vez más profundo, más lacerante. Yo ya no gritaba, ni berreaba. Las lágrimas se secaron en mis ojos y mi voz se atascó en mi garganta. Aprendí a callar, a encerrar el miedo, la vergüenza y el asco en lo más profundo de mi ser, en un rincón oscuro donde nadie pudiera encontrarlos. Mi cuerpo, en su infinita capacidad de adaptación, se acostumbró al dolor físico, pero mi alma, mi espíritu, se rompía un poco más con cada visita, con cada violación de mi ser. Me convertí en una sombra, una niña que vivía con el terror constante de la próxima vez. ¿Cuándo sería? ¿Qué excusa? ¿Qué mentira usaría mi madre esta vez para justificar su atrocidad? Cada vez que ella me miraba, yo no veía en sus ojos a una madre, a la figura protectora que toda niña anhela, sino a mi verdugo, a la persona que me vendía, que me entregaba, por un plato de frijoles, por un pedazo de pan, por una deuda insignificante. La casa, nuestro hogar, se transformó en un lugar de tormento, un nido de secretos y silencios. Los golpes de mi padre eran una cosa, un dolor físico que, aunque brutal,
era pasajero. Pero el silencio de mi madre, su complicidad pasiva, su mirada vacía, era un veneno mucho más lento y doloroso, un veneno que corroía mi alma día tras día. Ella nunca, ni una sola vez, mostró arrepentimiento, ni un atisbo de culpa. Nunca hubo una palabra de consuelo, una disculpa sincera, un abrazo que pudiera mitigar el frío que sentía en mi corazón. Era como si lo que me sucedía no existiera, como si yo fuera invisible, una mancha en su conciencia que prefería ignorar. Y yo, por mi parte, cumplí mi promesa de no contarle a nadie. ¿A quién le contaría? ¿Quién me creería? Una niña, de un pueblo olvidado. Una niña que era entregada por su propia madre. ¿Quién me protegería de ese horror, de esa traición? La soledad se convirtió en mi única compañera. Una soledad abrumadora que me envolvía como un manto pesado. Y el resentimiento hacia mi madre crecía sin control, como una mala hierba venenosa que se aferraba a cada fibra de mi corazón. El odio, un sentimiento que no conocía, comenzó a echar raíces en mi alma. Un odio silencioso y profundo hacia la mujer que me había traído al mundo, solo para entregarme a la oscuridad. Cada noche las imágenes de la trastienda se repetían en mi mente, una y otra vez, como una película de terror sin fin. El olor a humedad y a encierro, la mirada lasciva de don José, el tacto de sus manos, todo se grabó en mi memoria con una nitidez aterradora. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón latiéndome a 1000 por hora y el eco de mis propios gritos ahogados resonando en mis oídos. El miedo se convirtió en mi sombra, mi constante compañero, y la vergüenza en mi segunda piel. Me sentía sucia, contaminada, indigna de cualquier afecto, de cualquier mirada que no fuera de desprecio. Me escondía de los demás, evitando el contacto visual, temiendo que pudieran ver la oscuridad que me habitaba, el secreto que me consumía. La risa se volvió un sonido extraño para mí, y la alegría, una emoción ajena. Mi infancia se tiñó de gris, de un gris opaco y sin esperanza. Los juegos de otros niños me parecían distantes, ajenos a mi realidad. Yo era una observadora, una extraña en mi propia vida, atrapada en un ciclo de abuso y silencio. La inocencia, esa cualidad tan preciada en la niñez, me fue arrebatada brutalmente, dejando en su lugar un vacío inmenso, una herida abierta que supuraba dolor y resentimiento. Mi cuerpo, aunque joven, cargaba el peso de una vejez prematura, de una experiencia que ninguna niña debería vivir. La esperanza se convirtió en un susurro apenas audible, una chispa moribunda que luchaba por no extinguirse por completo. Pero, incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña luz comenzó a brillar, la luz de la resistencia, la luz de la supervivencia. Porque a pesar de todo, yo seguía allí, respirando, existiendo, y en lo más recóndito de mi ser, una pequeña voz me decía que algún día, de alguna manera, encontraría la forma de escapar de ese infierno. Mis hermanos, ajenos a mi calvario, seguían con sus vidas, preocupados por el hambre y los golpes cotidianos, las únicas realidades que conocían. Yo los observaba desde la distancia, envidiando su ignorancia, su relativa inocencia, la burbuja de desconocimiento que los protegía de la verdad más oscura de nuestra casa. A veces, en la quietud de la noche, me preguntaba si ellos también sufrirían en silencio, si tendrían sus propios secretos inconfesables, sus propias heridas invisibles. Pero nunca me atreví a preguntar, a romper el delicado equilibrio de nuestra existencia. El miedo a que mi secreto saliera a la luz, a que la vergüenza me consumiera por completo, era demasiado grande. La vergüenza me devoraba, me hacía sentir sucia, indigna de cualquier afecto.
de cualquier mirada que no fuera de desprecio. Me sentía como un paria, un ser manchado, incapaz de recibir o dar amor sin sentirme contaminada. Cada día era una batalla interna, una lucha por mantener la compostura, por ocultar el abismo de dolor que se abría en mi interior. La risa de otros niños me resultaba extraña, un sonido ajeno a mi realidad, y la alegría, una emoción que no comprendía. Mi infancia se tiñó de un gris opaco, sin matices, sin esperanza. Los juegos infantiles, las travesuras inocentes. Todo me parecía distante, como si perteneciera Matías a un mundo al que yo no tenía acceso. Era una observadora, una extraña en mi propia vida, atrapada en un ciclo de abuso y silencio que parecía no tener fin. La inocencia, esa cualidad tan preciada en la niñez, me fue arrebatada brutalmente, dejando en su lugar un vacío inmenso, una herida abierta que supuraba dolor y resentimiento. Mi cuerpo, aunque joven, cargaba el peso de una vejez prematura, de una experiencia que ninguna niña debería vivir. La esperanza se convirtió en un susurro apenas audible, una chispa moribunda que luchaba por no extinguirse por completo. Pero, incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña luz comenzó a brillar, la luz de la resistencia, la luz de la supervivencia, porque a pesar de todo, yo seguía allí, respirando, existiendo, y en lo más recóndito de mi ser, una pequeña voz me decía que algún día, de alguna manera, encontraría la forma de escapar de ese infierno. Con el tiempo mi cuerpo creció, pero mi espíritu se encogió hasta volverse casi imperceptible. Me volví una niña callada, retraída, siempre alerta, siempre esperando lo peor, siempre preparada para el próximo golpe, la próxima humillación. La idea de escapar se convirtió en mi única esperanza, mi único sueño, la estrella polar que guiaba mis noches de insomnio. Cada día que pasaba, planeaba mi huida con una meticulosidad obsesiva, imaginando una vida lejos de ese infierno, lejos de mi madre, y de ese mercadito que se había convertido en el epicentro de mi tormento. Soñaba con un lugar donde no se hubiera golpes, ni hambre, ni miradas lascivas, un lugar donde pudiera respirar libremente, donde mi alma pudiera sanar. Mal sabía yo que, aunque lograra escapar de ese lugar físico, las cicatrices de esos años me acompañarían por el resto de mi vida, grabadas a fuego en mi alma, afectando cada relación, cada intento de amar y ser amada. La libertad que tanto anhelaba tendría un precio mucho más alto de lo que mi mente infantil podía imaginar, un precio que pagaría con años de soledad y desconfianza. La sombra de don José y el silencio cómplice de mi madre se proyectarían sobre cada paso que diera, sobre cada decisión que tomara, sobre cada intento de construir una vida normal. Mi pasado sería una cadena invisible, pero inquebrantable, que me ataría y un sufrimiento que parecía no tener fin. La oportunidad de escapar llegó cuando cumplí los 16 años, una edad en la que la mayoría de las jóvenes sueñan con el amor y la aventura, mientras yo solo anhelaba la libertad. Un anuncio en el periódico del pueblo, amarillento y desgastado, buscaba sirvientas para una casa grande en la ciudad. Era mi boleto de salida, la única esperanza de un futuro diferente. No lo pensé 2 veces. La decisión fue instantánea, visceral, como si una fuerza superior me impulsara, sin despedirme de nadie, sin mirar atrás, sin una sola lágrima. Empaqué mis pocas pertenencias en un pequeño bulto raído y me fui. La noche antes de irme, miré a mi madre dormir, su rostro sereno en la oscuridad, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. No sentí rabia, ni odio, solo un vacío inmenso, una ausencia de emoción que me asustaba.
No había nada que decir, nada que perdonar. Solo quería irme y olvidar, borrar de mi memoria cada instante de ese infierno. El viaje a la ciudad fue largo y solitario. Cada kilómetro que me alejaba de mi pueblo era un peso menos en mi pecho, una capa de dolor que se desprendía de mi alma. El paisaje cambiaba, y con él, la esperanza de una nueva vida comenzaba a florecer en mi corazón. Cuando llegué, la casa era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Un palacio comparado con la choza en la que había crecido. La señora de la casa, una mujer de aspecto amable pero con una mirada estricta, me dio un cuarto pequeño, apenas un cubículo, y un trabajo duro, agotador. Pero era un trabajo honesto, un trabajo que me permitía ganarme el pan con el sudor de mi frente. Y por primera vez en mi vida, me sentí segura, protegida. No había golpes, no había hambre, no había miradas lascivas que me desnudaran el alma. Solo el cansancio del trabajo físico y la paz de saber que estaba lejos de ese infierno, lejos de la sombra de don José y del silencio de mi madre. Era una libertad a medias, una libertad que aún cargaba el peso de mi pasado, pero era un comienzo, un primer paso hacia la sanación. Sin embargo, la libertad física no significaba la libertad del alma. Las cicatrices de mi infancia me acompañaron, invisibles pero profundas, grabadas a fuego en cada fibra de mi ser. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, me encogía. Mi cuerpo reaccionaba con un miedo atávico. Cada vez que alguien me mostraba afecto, desconfiaba. Mi mente buscaba la trampa, la segunda intención. El miedo a ser usada, a ser entregada de nuevo, se había arraigado en lo más profundo de mi ser. Una raíz venenosa que asfixiaba cualquier intento de conexión. Intenté tener relaciones, amistades, incluso un atisbo de romance. Pero siempre terminaban. No podía confiar, no podía abrirme, no podía permitirme ser vulnerable. El fantasma de don José y el silencio cómplice de mi madre se interponían entre yo y cualquier intento de felicidad, cualquier posibilidad de construir un futuro diferente. El clímax de mi historia no fue un gran enfrentamiento, una batalla épica contra mis demonios, sino la silenciosa y dolorosa comprensión de que, aunque había escapado de mi prisión física, la prisión emocional que mi infancia había construido seguía intacta, inquebrantable. La verdad de mi pasado, aunque oculta para el mundo, era una cadena invisible que me ataba a un sufrimiento que parecía no tener fin. ¿Podría alguna vez romper esas cadenas y encontrar la verdadera paz, la verdadera libertad? La pregunta resonaba en mi mente una y otra vez, sin respuesta. Un eco constante de mi dolor. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Una soledad autoimpuesta. Una barrera que levantaba para protegerme, pero que, a veces, se sentía como una condena. Un castigo por un crimen que no había cometido. Los años pasaron. Y yo, María Joaquina, me hice una mujer. Una mujer forjada en el crisol del dolor y la resiliencia. Trabajé duro, con una dedicación casi obsesiva. Aprendí a valerme por mí misma, a no depender de nadie. Y construí una vida modesta pero digna. Una vida que, a pesar de las sombras del pasado, era mía. Nunca me casé, ni tuve hijos. El miedo a la intimidad, a la vulnerabilidad, era demasiado grande. Un muro infranqueable que se alzaba entre yo y cualquier posibilidad de conexión profunda. Cada vez que alguien intentaba acercarse, una barrera invisible se levantaba entre nosotros. Una defensa automática que me protegía de un dolor que no quería volver a experimentar. Era como si mi cuerpo y mi alma recordaran el horror de ser usada, de ser entregada, y se negaran rotundamente a confiar de nuevo, a abrirse a la posibilidad de ser heridos. La soledad se convirtió en mi compañera. Una soledad
autoimpuesta, una elección consciente para evitar el riesgo de la traición, pero que a veces se sentía como una condena, un eco de la soledad de mi infancia. Intenté buscar ayuda, hablar con alguien, desenterrar el secreto que me consumía, pero la vergüenza era un monstruo que me devoraba, que me silenciaba. ¿Cómo le cuentas a alguien que tu propia madre te entregó, que te vendió por un puñado de monedas? ¿Cómo explicas el vacío que sientes, la incapacidad de amar plenamente, de sentirte merecedora de afecto? Pasé muchos años en esa lucha interna, una batalla silenciosa contra mis propios demonios, tratando de entender, de perdonar, de sanar las heridas invisibles que me corroían. Leí libros, devoré historias de otras personas que habían superado traumas similares y poco a poco, con cada palabra, con cada testimonio, comencé a entender que no estaba sola, que muchas almas cargaban con heridas invisibles, con secretos inconfesables. La nueva normalidad en mi vida fue aprender a vivir con mis cicatrices, no a borrarlas, no a negarlas, sino a aceptarlas como parte intrínseca de quien soy, como un mapa de mi viaje. Comprendí que el perdón no era para mi madre, no era un regalo para ella, sino para mí misma. Perdonarme por haber sido una víctima, por haber sobrevivido, por haber cargado con un secreto que no era mío, un secreto que me había robado años de paz y felicidad. El perdón se convirtió en un acto de liberación personal, un paso crucial hacia la verdadera sanación. Con el tiempo encontré una forma de canalizar mi dolor, de transformar la oscuridad en luz. Me dediqué en cuerpo y alma a ayudar a niños y jóvenes en situaciones vulnerables, aquellos que, como yo, habían sido marcados por la vida. No hablaba de mi pasado, no era necesario, pero mi experiencia me otorgaba una empatía profunda, una capacidad innata de ver el sufrimiento en los ojos de otros que pocos podían igualar. Me convertí en una especie de abuela para muchos de ellos, una figura de apoyo y protección que yo nunca tuve, un faro de esperanza en sus vidas. Verlos sonreír, verlos superar sus propias dificultades, me traía una paz que nunca creí posible, una alegría genuina que llenaba el vacío que había sentido por tanto tiempo. Era mi forma de sanar, de transformar el horror en esperanza, de convertir la tragedia en un propósito. La sabiduría que adquirí fue amarga, sí, teñida de dolor y sacrificio, pero también invaluable. La vida te golpea, te rompe, te dobla, pero tú decides si te quedas en el suelo, derrotado, o te levantas una y otra vez, y con cada cicatriz te haces más fuerte, más sabio, más resiliente. Y aunque el amor romántico y la familia tradicional nunca fueron para mí, encontré el amor en otras formas, en la gratitud de los niños, en la conexión profunda con otras almas heridas que buscaban consuelo. Mi vida, aunque marcada por la tragedia, encontró su propio propósito, su propia belleza, una belleza que solo se revela después de la tormenta. Y ese, para mí, fue el verdadero milagro, la verdadera victoria. Mi historia, la de María Joaquina, es un testimonio vivo de que el ser humano puede sobrevivir a lo inimaginable, a las peores atrocidades. A mis 78 años, con la voz serena y el corazón en paz, les digo que las heridas del alma pueden ser profundas, pueden dejar marcas imborrables, pero no tienen por qué definirnos. No tienen por qué ser nuestra condena eterna. El silencio puede ser una cárcel, una prisión autoimpuesta que nos consume, pero la palabra, aunque tarde, puede ser la llave de la liberación, el grito que rompe las cadenas. Mi vida es una prueba irrefutable de que, incluso después del horror más profundo, se puede encontrar un camino hacia la paz, hacia un propósito, hacia una vida plena y significativa. No importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz, por pequeña que sea, que nos guía hacia el amanecer.
Búscala. Aférrate a ella. Y nunca, nunca dejes que nadie te quite tu voz, tu verdad, tu esencia. Porque tu voz es tu poder, tu verdad es tu libertad, y tu esencia es lo que te hace único e irreemplazable. Comparte tu historia. Rompe el silencio. Y sé la luz para otros que aún caminan en la oscuridad. Tu testimonio puede ser el faro que ilumine el camino de alguien más. ¿Qué harías tú si te enfrentaras a una traición tan profunda? ¿Cómo encontrarías la fuerza para seguir adelante? Mi historia los invita a reflexionar sobre la resiliencia inquebrantable del espíritu humano y la importancia vital de romper el silencio, de alzar la voz contra la injusticia. ¿Cuál parte de mi viaje te conmovió más? ¿Te hizo reflexionar sobre tu propia vida? ¿Conoces a alguien que haya superado un trauma similar? ¿Que haya encontrado la fuerza para sanar? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque tu voz también importa. Tu experiencia también es valiosa. Yo, María Joaquina, con la serenidad que solo los años y la aceptación plena pueden otorgar, les dejo esta última lección, grabada a fuego en mi alma. No importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz, por pequeña que sea, que nos guía hacia el amanecer. Búscala. Aférrate a ella. Y nunca, nunca dejes que nadie te quite tu voz.